que hay una parte de alivio durante el cursado con respecto a la teoría, pero finalmente la teoría debe ser evaluada. ¿Estamos? En el caso, hay una requisitoria mínima de conocimiento que ustedes saben, por el nuevo sistema de calificaciones, la nota es un 6. En ese caso, el 6 es nota mínima de la práctica y nota mínima de las teorías. No se promedian las evaluaciones prácticas y teóricas, porque, le voy a explicar por qué. Porque puede haber un alumno o un estudiante, dice que no se aplica más el término alumno, porque significa que carece de luz. Alumno quiere decir sin luz. Bueno, algunos son iluminados y otros son sombreados, pero bueno, eso nos toca toda la vida, en nuestra propia naturaleza humana es así. Pero el tema es, el estudiante puede tener un 10 en la práctica y un 2 en la teoría y decir, aprobó, y no es así. Estamos, o viceversa, un 10 en la teoría porque le dio más énfasis, estudió mucho la teoría y no puede resolver un trabajo práctico, entonces sería lo mismo, es decir, no hay promedio. La nota mínima es un 6 y tiene que aprobar en ambas instancias. Y el recuperatorio es práctica y teoría. Como el sistema de evaluación que hemos implementado de la teoría es a posteriori, obviamente, de la práctica, es muy probable que no pueda ser en el mismo día, en cuyo caso pasarán un día o a veces 2 días hasta que las profesoras puedan hacer la corrección con tranquilidad de las evaluaciones que tienen que corregir y cuantificar el resultado, digamos, del aprendizaje. Entonces, no sé si queda claro, yo esto lo vamos a escribir, lo vamos a redactar y va a quedar como nuestra constitución, digamos, a la cual nos vamos a tener que afectar. Hay un cronograma que elaboraron las profesoras, el cual vamos a procurar, el cronograma se corresponde a una planificación realizada, vamos a tratar de cumplir ese cronograma, y esa planificación es una hipótesis que siempre a veces sufre modificaciones en función de las situaciones que se puedan presentar. En esa planificación ustedes van a tener las fechas tentativas donde vamos a hacer las evaluaciones. ¿Estamos? Bien, bueno, voy a pasar un poquitito a ver qué vamos a hacer este año. Vamos a presentar un poquitito de la materia y voy a compartir con ustedes un contenido. Bien. Ahora estoy un poquito más ágil que el año pasado, que se me mezclaban las cosas. Voy siguiendo la rutina más fácil. Bueno, nuestra materia es hidrología y obras hidráulicas. Como su nombre lo indica, tiene 2 partes diferenciadas. Una, que es la parte correspondiente a la hidrología o una ciencia de la tierra, y la otra, obras hidráulicas, que se refiere a la parte de los aprovechamientos hidráulicos que se pueden hacer en un curso, en un cauce, con distintos fines, para utilizar el recurso. Es decir, esa utilización que puede ser consumtiva o no consumtiva, es decir, consumir agua, como puede ser el riego, el agua para la industria, el agua potable, y no consumtivo, la hidroelectricidad, las vías navegables que utilizan el recurso pero no lo consumen. En la parte de hidrología nos vamos a
a referir a lo que es una cuenca, ya la vamos a estudiar, que es un área de estudio delimitada por una divisoria que contiene todo lo que ingresa a un sistema natural desde la atmósfera. Y ahí después vamos a ver todos los procesos. Vamos a ver cómo tratamos los datos, cómo los recabamos los datos, con qué instrumental, es decir, trabajos de campo, y también vamos a desarrollar las tareas de gabinete para tratar esa información y después para sacar conclusiones de esa información. Y después definir cómo es el comportamiento de un cauce para que el ingeniero civil o los distintos aspectos de la ingeniería puedan concluir en un proyecto a distinto nivel de desarrollo tienen los proyectos hasta llegar a un proyecto ejecutivo. También vamos a ir viendo en el transcurso del año esas etapas de desarrollo de un proyecto y concebir en papeles una obra, la cual deberá ser ejecutada y en base a previsiones que el proyecto debe contener. Es decir, debe tener un cronograma de obras, debe tener un cronograma de inversiones, ¿no es cierto?, el cual debe procurarse cumplir, es decir, desarrollar el proyecto o materializar el proyecto en obra, cumpliendo las etapas secuenciales planificadas por el ingeniero para el mejor aprovechamiento de los recursos y de las herramientas, ¿no es cierto? Bien. Hay un micrófono que tiene la moto al lado. Bueno. A ver. Bueno, esto es lo dicho, dice lo que contiene la materia, ¿no es cierto? Ahora, vamos a referirnos inicialmente, porque posteriormente vamos a ir a obras hidráulicas, vamos a iniciar el ciclo académico con los aspectos relacionados con la hidrología. Y tiene distintos aspectos la hidrología, pero primero la vamos a definir como la ciencia de la tierra que estudia el agua en todos sus estados, líquido, sólido y gaseoso, en cantidad, en calidad y en distribución temporal y espacial. Es decir, cuánto se dispone, qué calidad tiene ese recurso, cómo se distribuye ese recurso en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, las lluvias se producen en distintos periodos, según la región, en distintos periodos del año hidrológico o de un año calendario, en distintos periodos con diferentes magnitudes. Y podemos llegar a tener situaciones extremas, como que en algún periodo tengamos una escasez de lo que ingresa al sistema hídrico, es decir, no llueve, y en otra tengamos una superabundancia que implica que haya un exceso después en la superficie que debemos tratar. Difícilmente encontraremos en distintos lugares de nuestra república, por ejemplo, que se manifieste el ciclo hidrológico de la misma manera. Eso es en cuanto a la cantidad, la calidad y la distribución. También va a estudiar la circulación, cómo se mueve el recurso, las propiedades, qué propiedades físicas, químicas del agua, las estudia la hidrología también. ¿Y en dónde las va a estudiar? En la superficie de la Tierra, en los mares y océanos, e incluso en la atmósfera. Es decir, que estudia el agua
en la naturaleza. Y el agua en la naturaleza está en todos lados. Vamos a ver, por ejemplo, el agua que no vemos, que es la evapotranspiración, que es la demanda que tiene el sistema de agua, y que incluye la evaporación de las superficies libres y la transpiración de los seres vivos. Y eso también, y es un parámetro fundamental del análisis, que lo vamos a ver desde un principio y lo van a poder incluso cuantificar a través de un trabajo que van a realizar y dictaminar cómo es el ciclo hidrológico en un punto determinado de la Tierra, y en particular en un punto determinado de nuestra República, por ejemplo. Bueno, en cuanto a los aspectos, decía, puede decir una hidrología cualitativa. ¿Qué quiere decir cualitativa? Es descriptiva. Un ejemplo, ¿por qué se forman bancos de niebla en la ruta 1 de Santa Fe a Reconquista? ¿Por qué se forman los bancos de niebla? Y lo vamos a tratar, y la hidrología va a tratar de describir ese proceso. ¿Y por qué se manifiesta en determinados lugares con mayor intensidad que en otras? Porque depende de la altura, porque depende de la humedad que rodea la ruta, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? La hidrología cualitativa. Otra hidrología es la hidrométrica, es la que mide. El ingeniero que va a ir a hacer las mediciones de una variable del ciclo hidrológico. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la medición de los caudales en el río Paraná. ¿Cómo vamos a saber la cantidad de agua que está pasando por unidad de tiempo en el río Paraná en frente a la ciudad de Paraná, por ejemplo? Si no medimos, hay que medir. ¿Cómo vamos a medir? ¿Con qué vamos a medir? ¿Qué situaciones o qué cosas tenemos que tener en cuenta para poder nosotros medir? Esa medición, como ya vimos en hidráulica, se denomina aforo. Aforo es saber la cantidad de fluido que está pasando por una sección transversal, ya sea superficie libre como sometida a presión, dijimos el año pasado. Y eso es un aforo. Y el río se tiene que aforar. Y vamos a ver cómo. Eso es un ejemplo de la hidrometría. Pero también tenemos que medir la precipitación. Tenemos que medir la humedad del suelo. Tenemos que medir el agua que está en el subsuelo. Porque el agua en la tierra la vamos a encontrar en superficie, la vamos a encontrar en el subsuelo, como humedad del suelo, y la vamos a encontrar más abajo como el suelo saturado, que son las napas freáticas, y que, como vamos a ver en esta clase un poquito más adelante, tienen un volumen mucho mayor del agua superficial que nosotros vemos pasar. En nuestra zona, hago un apartadito, me pregunto si el recurso agua es escaso. Miren, con lo que los santafesinos y los entrerrianos vemos pasar por el río todos los días, en el orden de los 16.000 metros cúbicos por segundo, podemos decir que nuestro recurso es escaso. Nosotros estamos en un paraíso desde ese punto de vista. Somos ricos. Y si el mundo sufre conflictos por un recurso limitado como es el puede llegar algún día a haber en la Tierra conflicto por nuestro recurso, el recurso agua. Esa es la importancia, porque además no solo el petróleo será importante
para la industria. Y hoy otras energías la están suplantando, porque es finito ese recurso. Nuestro recurso agua también es finito, no está distribuido uniformemente en la Tierra, y nosotros lo tenemos. Hay que estar atentos a esa situación. Bueno, comentario aparte. La hidrología cuantitativa. ¿Cuál es la hidrología cuantitativa? La que va a determinar cantidades, básicamente. ¿Y en qué se va a basar? En el desarrollo de modelos, en el desarrollo de programas matemáticos, conceptuales o determinísticos, que nos permitan nosotros evaluar el recurso, conocer las cantidades. Las cantidades en el espacio y las cantidades en el tiempo. Esa es la hidrología cuantitativa. Y la hidrología en tiempo real es la que, bueno, haciendo uso de las nuevas tecnologías, es la que tiene la información en un área remota, en un área alejada, y en base a esa información recabada, modelando a través de programas o de sistemas, conocer o hacer la predicción de otras variables. Ejemplo, en base a la cantidad de nieve caída en la alta cordillera, eso se va registrando, se procesa con estos programas y podemos predecir los caudales que van a pasar por un río, como ocurre, por ejemplo, en el río Diamante, en el río Atuel, en el río Mendoza, en la zona cordillerana, que tienen la predicción de los caudales en función de la cantidad, o de la nivología sería, de la cantidad de nieve caída en un periodo precedente. Y ustedes también tienen en la provincia de Entre Ríos estos sistemas en el aprovechamiento hidroeléctrico, o de propósitos múltiples, porque también tiene navegación y agua potable, etcétera, etcétera, de Salto Grande. Salto Grande tiene un sistema en tiempo real que le permite a ellos fijar las políticas de manejo del ese embalse, las políticas de generación de energía, en función de lo que está lloviendo en la alta cuenca. Es más, como la capacidad, que vamos a tratar particularmente este tema, del embalse, del aprovechamiento de Salto Grande, es limitada y no puede regularizar el río por completo o almacenar una creciente por completo, esta alerta temprana le permite al aprovechamiento erogar caudales mayores, generando mayor cantidad de energía o descargando incluso por vertedero, erogando una gran masa de agua hacia aguas abajo y acondicionando el embalse, bajando los niveles de embalse para que cuando ingrese la creciente determinada por estos programas, en función de la lluvia, quede almacenada en el reservorio sin superar los niveles máximos permitidos, digamos, o previstos en el aprovechamiento, ¿no es cierto? Porque los aprovechamientos son hidroenergéticos, lo que pretenden fundamentalmente es generar energía. Y si tienen que evacuar el agua por vertedero, por descargadores de fondo, es decir, verterla hacia agua abajo, sin que pase por la turbina, están perdiendo, digamos, su capital, porque ese volumen puede ser aprovechado y lo tienen que verter. Ya eso vamos a ir viendo en el transcurso de la materia, vamos a ir tocando esos aspectos. También la hidrología tiene ramas específicas, como la hidrología superficial, es decir, lo que
el manejo del recurso sobre la superficie de la tierra o particularmente sobre la superficie de una cuenca o de un área de estudio. Entonces, por ejemplo, tenemos la hidrología agrícola, forestal, la hidrología urbana, que es una especialidad, todas estas son especialidades, por eso dice ramas específicas. Hay ingenieros que se dedican al proyecto o al saneamiento urbano, evitando los perjuicios que ocasionan las precipitaciones en un área, en un área urbana. Esas áreas pueden tener distintas magnitudes, y nosotros en esta materia vamos a ver desagües urbanos, también teórica y prácticamente. Agrícola, puede ser que en balance hídrico veamos algo, porque la demanda de una plantación, la demanda de las explotaciones frutihortícolas del Valle de Río Negro y Neuquén, por ejemplo, la demanda es de los vegetales, de las plantas. Y como en esa zona no llueve, el régimen es 200 milímetros anuales, cosa que acá puede llover en un mes, y si nos descuidamos en una semana, allá llueve en un año, entonces necesitamos regar. ¿Y cuánta agua tenemos que derivar de un cauce para poder regar tantas miles de hectáreas de este sembradío, de esta explotación, sobre la cual se basa el desarrollo socioeconómico de un área? Si no fuera por el riego, la provincia de Mendoza no tendría el desarrollo social y cultural y económico que tiene esa provincia. Lo mismo pasa con Río Negro en la parte, bueno, ahora tiene petróleo también, los mendocinos también tienen un poco de petróleo, pero digamos que el desarrollo de la sociedad está basado en la agricultura. Bueno, obviamente que hay una hidrología aplicada a las zonas áridas también. Hay otra disciplina de la superficie. Bueno, la potamología, que es el estudio de los ríos, la limnología, que es el estudio de los lagos, la meteorología, que es el estudio del agua en la atmósfera y su comportamiento, la hidrometeorología es una ciencia que abarca parte de meteorología con parte de hidrología superficial, la hidrometeorología. La nivología, el estudio de las nieves, y la glaciología, nueva ciencia que estudia el comportamiento y la evolución de los glaciares. Bien, son especialidades de la hidrología en general. Lo que pasa que habitualmente cuando hablamos de hidrología nos referimos a un poco el ciclo hidrológico, el agua en la atmósfera que precipita, ingresa a un área y qué es lo que sucede en la superficie con esa agua. Parte volverá a la atmósfera, parte se irá al subsuelo y parte escurrirá. ¿Cómo va a escurrir? Es un punto importante de la hidrología para el ingeniero civil poder proyectar. ¿Cómo escurre? No es lo mismo un río de caudales, digamos, en un régimen que fluctúa poco, que un río que en determinada época del año no tiene caudales y que en otra época se manifiesta con grandes crecientes, avenidas como pueden ser los cauces de la provincia de Córdoba, por ejemplo, que en invierno es un arroyito y en verano, ante la presencia de las precipitaciones, se transforman en cauces torrenciales, que las obras hidráulicas de esa provincia tienen por finalidad precisamente almacenar esos escurrimientos torrenciales en reservorios para administrar el recurso en la época del año en donde el recurso agua escasea porque no llueve. Bien,
tema que voy a tratar brevemente. La planificación hídrica en la República Argentina depende de organismos públicos, con mucha gente adentro que trabaja. Bien, entre comillas digo, eso. Bueno, eso depende del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, cuyo funcionario actual es Guado de Pedro. Y de la cual depende la Secretaría de Obras Públicas. Y esa secretaría tiene dos subsecretarías, que es la de Recursos Hídricos y la Subsecretaría de Obras Públicas, que tienen que trabajar en conjunto. Pero la Subsecretaría de Recursos Hídricos se ocupa de la evaluación, de la sistematización de la información, de las mediciones sistemáticas. Sistemática quiere decir permanentes a lo largo del tiempo, y del tratamiento de esa información relacionada con todos los aspectos que cubre la hidrología. Es decir, mide precipitaciones, mide caudales, mide una serie de parámetros, esos son los dos fundamentales, niveles freáticos, una serie de parámetros a través de las estaciones meteorológicas, incluso la humedad relativa del ambiente, a través de estaciones meteorológicas, estaciones de aforo permanentes en los cursos de agua de la República Argentina. Ahora se me olvidó el número. Por no anotarlo en un papelito, se me olvidó el número de la cantidad de estaciones que hay de observación en la República Argentina. A su vez, de esta subsecretaría dependen organismos, por ejemplo, el INA, que funciona, está su central acá en Santa Fe, al lado de la Facultad de Ingeniería Civil, Instituto Nacional del Agua, que está encargado de hacer manejar esas estaciones de relevamiento y hacer relevamiento. Pero también dependen organismos como de cuenca, puede ser el COIRCO, el organismo que maneja el recurso en la cuenca del río Colorado, que es una cuenca interprovincial bastante conflictiva, tiene un organismo específico, o el organismo que maneja el agua en el Bermejo, u otros organismos en la provincia de Mendoza que manejan el agua y la utilización del recurso para electricidad y riego, en fin. Si uno lee este apartado, que lo van a ver ustedes en un apunte que le voy a ir pasando, van a ver que las funciones que tiene son muy grandes. Y bueno, no quiero avanzar porque tampoco es un tema que me complazca demasiado el manejo de estos organismos públicos, digamos. Ustedes lo van a poder leer y ver ahí. ¿Esto por qué sale tan grande? Esto me había olvidado de apretar. F5. Me había olvidado de apretar el F5. Bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos distintas áreas en las que está subdividido nuestro país, por zonas de acuerdo a el lugar donde se produce el vertimiento de las aguas superficiales, fundamentalmente. Entonces, en nuestro país podemos diferenciar distintas áreas según la vertiente. Y por ejemplo, tenemos la vertiente atlántica,
En esta clasificación, la vertiente atlántica no incluye el sistema del Río de la Plata y provincia de Buenos Aires. En otra bibliografía ustedes pueden encontrar vertiente atlántica, sistema del Río de la Plata. ¿Por qué? El río Paraná, el río Paraguay, Uruguay, el Salado, por ejemplo, desaguan en el Río de la Plata. En esta clasificación lo ha puesto vertiente atlántica y aparte puso el sistema del Río de la Plata, que se refiere a estas cuenquitas. Ustedes ven mi señalador, a estas cuenquitas acá que tenemos chiquititas, o áreas donde se produce el derrame hacia el Río de la Plata. Pero el Río de la Plata recibe los caudales del área o del sistema del río Uruguay, sobre la provincia de Entre Ríos y Misiones. Toda esta parte verde. Este sistema es el sistema del río Paraná, este clarito que está acá. Y este color mostacita que está acá es el área de aporte al río Paraguay, el Pilcomayo y el Bermejo que aportan al río Paraguay, que se juntan con el Paraná, que viene de acá arriba, el Iguazú incluido, y conforman prácticamente el mayor porcentaje del escurrimiento que pasa por la ciudad de Paraná, frente a la ciudad de Paraná. Este sistema que está acá sería, este color marroncito, el sistema provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, acá está. Todas estas subáreas son áreas que podríamos llamarle cuencas de gran magnitud. ¿Y qué quiere decir cuenca? Que una gota que caiga dentro de esta área finalmente se va a encauzar en algún punto, formará un cauce que va a verter en este caso, la bahía de San Borondón, sobre el Atlántico. Sobre el Atlántico también tenemos el sistema del río Colorado, que fíjense, el río Colorado es esta área que tenemos acá, con las subcuencas correspondientes a cada cauce importante. Acá está el río Mendoza, el río, no me acuerdo los del norte bien, el río Atuel, el río Diamante, el Diamante más al norte, el río Atuel. Acá tenemos el río, está numerado, había que verlo en el apunte. Tenemos los ríos de estas grandes áreas de aporte al Atlántico, que finalmente el río Colorado las colecta al final y vierte al río. En un tramo muy finito acá el río Colorado. El río Colorado que limita con la provincia de Buenos Aires, la de La Pampa, en esta parte, ¿no? Y la de Río Negro. Pero viene desde arriba de Mendoza, es decir, desde San Juan. Acá el límite geográfico no lo veo bien, San Juan, Mendoza, Neuquén y Neuquén. Y Neuquén, y no sé si alguna parte de Río Negro. Bueno, vasta área, pero como ustedes saben, después vamos a ver, esta parte es árida. Y ya vamos a ver que la distribución del recurso agua en la República Argentina no solo no es uniforme en el tiempo, sino que en el espacio.
Ya lo vamos a ver más adelante. La distribución de las precipitaciones es muy variada en nuestro territorio. Y para que tengamos una idea, de pasar a zonas de menores a 100 milímetros anuales a zonas de 2.000 milímetros, 2.500 milímetros anuales, como ya vamos a ver. Como puede ser, fíjense, estas cuenquitas que están acá, del orden de los 2.000 milímetros anuales, esas zonas, vertiente pacífica son estas. Bueno, justamente. Bueno, después de los ríos patagónicos, río Colorado, que sigue para abajo, el río Negro, el río Chubut, a ver, tengo el plano acá, porque siempre me pierdo, el río Chubut, el río Deseado, el río Chico y el río Gallego. Acá, estas cuencas que están acá. No, perdón, las cuencas patagónicas son las cremitas que tenemos acá. Estos sistemas son sistemas cerrados, no tienen salida de agua, pero tampoco tienen mucha agua, así que cuando uno cruza por esas áreas es el desierto más espartano que uno puede ver en nuestro territorio. Como sistemas cerrados tenemos el sistema independiente, cuya coloración no distingo perfectamente, pero no creo que sea esto, porque acá arriba puede llegar a ser. Acá tenemos el sistema serrano, este sistema es cerrado, de poca pluviosidad, este sistema que termina en un mar interior, que es el sistema de Mar Chiquita, en la provincia de Córdoba, todas las aguas superficiales, cuando existen excesos, pero fundamentalmente por bueno, y ahora, ahí está. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, bien, bien. Pero salimos airosos del inconveniente, ¿eh? Sí, Bueno, no sé qué pasó, se cortó de... y mirá, un comentario fuera del tema, digamos. Los otros días tomando examen vi que se me caía la fidelidad de la conexión y se me ocurrió preguntarle a mi señora si había prendido su computadora y efectivamente me alteró la fidelidad de la conexión. Así que en general cierro todos los programas, como puede ser Hotmail, y eso para que trabaje solito este programa que se ve que es medio denso, digamos. Ajá, sí, pesado. Bueno. Bueno, tenemos acá el sistema serrano, como habíamos dicho, este que está acá, y el sistema pampeano, es decir, o sobre las provincias sureñas, tenemos estas áreas, las 99, 98, son cuencas cerradas, no tienen vertimiento, es decir, queda el agua si cae en ese lugar, pero como no hay agua, no producen problema. El problema se puede presentar acá en la 95, 96, en esta área, incluso en estas que figuran acá en la 48, que tiene descarga a la
Atlántico, pero como la topografía es tipo serrucho, cuando o tipo una canaleta, digamos, tipo una canaleta de zinc, una chapa de zinc, pero en vez de tener la pendiente en el sentido que nosotros lo usamos a la chapa, la pendiente es en sentido transversal a la chapa. Entonces, cuando exceden las precipitaciones, esa zona acerruchada así, se llenan los bajos de agua y producen las inundaciones propias de la provincia de Buenos Aires, que producen un vertimiento, pero después de hacer un anegamiento en grandes superficies. Y lo mismo pasa en esta parte de la provincia de La Pampa, sur de Córdoba y oeste de la provincia de Buenos Aires. Que esta franjita acá, siguiendo esta liñita, es todavía pampa semihúmeda a húmeda, diría. Ya vamos a ver la clasificación climática en la República Argentina cuando veamos este balance hídrico y vamos a ver las distintas áreas. Bueno, acá tenemos una parte muy interesante que son las de la vertiente pacífica. Son pequeñas estas áreas, estas cuencas, pertenecientes a un lago o a un río, pero son muy importantes no solo para la zona, que tiene un paisaje, los que han podido conocerla, maravilloso, porque aquí el agua no falta, al contrario, se producen excesos hídricos que alimentan los ríos, y como hay en la cordillera, una gran energía topográfica, estos ríos tienen un potencial energético muy importante, muy importante. Y como veremos, el agua es abundante. Quería decir que lo que sucede en nuestra República Argentina, lo vamos a reiterar más adelante, nosotros acá tenemos nuestra república vecina, vecina, no digo amiga, digo vecina de Chile. Y nuestra cordillera de los Andes es un paredón que intercepta las masas de aire húmedo provenientes del Pacífico con un viento dominante del sector oeste. ¿Y qué sucede? Esa barrera intercepta esa masa húmeda, la hace elevar, encuentra una masa de aire frío en altura, se condensa y precipita. Precipita en Chile, pero en nuestras provincias, Cuyana, en La Rioja, al oeste de La Rioja, bueno, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y parte de Neuquén, hasta por acá más o menos, hasta el 82, por ejemplo, 62, perdón, toda esa zona, ese aire después supera la cordillera, baja como un aire seco, carente de humedad, y por eso nuestro territorio en esa zona es sumamente árido. Pero a partir de más o menos esta zona de Río Negro y de Neuquén y Río Negro, la cordillera pierde altura y esa masa húmeda proveniente del oeste supera los picos de la cordillera e ingresa a nuestro territorio como masa húmeda precipitando nuestro territorio. Esa es la razón de que estas cuencas tengan esa pluviometría, digamos, o pluviosidad. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué tenemos cuencas con vertiente pacífica nosotros? Y porque Perito Moreno convenció por única vez, yo creo, en la historia de la humanidad,
a los arbitrajes ingleses para que dictaminen a favor de la República Argentina utilizando el criterio de las altas cumbres. Y por eso nosotros tenemos cuencas con vertiente pacífica. Esta que tengo acá corresponde al río pequeño, porque después se desarrolla en Chile con mayor intensidad, la del río Guaún. Esta es la del río Puelo o lago Puelo y Manso. Esta que dice acá, creo que es la 75, dice, eso queda a la altura del Bolsón. Después la de abajo, la 76, es la del Futaleufú, donde nosotros tenemos la represa de Futaleufú por aprovechamiento hidroenergético. Más abajo la del Carrenlenfú y Río Pico, en donde tenemos proyectos ejecutivos realizados, pero las obras nunca se hicieron, y donde tuve la suerte de poder trabajar en estas cuencas que están acá, la del río Carrenlenfú. La de abajo pertenece al río Simpson, que me cuesta memorizar porque nunca lo vi, la vertiente del lago Buenos Aires y Purredón, las vertientes del río Mayer y el lago San Martín, ya en Santa Cruz, la del río Vizcacha, por acá, y la del lago Fagnano, la última, la que está acá. Esta es la del río Vizcacha. Esta es la cuenca del río Mayer, me parece. Bueno, ahora por ahí se me confunde un poco. Pero esta es la cuenca más austral nuestra, con vertiente pacífica. Todo el otro es vertiente atlántico, que es la del lago Fagnano. Una maravilla el lago Fagnano. Tiene una extensión este-oeste impresionante, y tiene una altitud muy importante en Tierra del Fuego. Si alguna vez van a Ushuaia, seguramente lo van a visitar. Bien, estas áreas, ya vamos a ver, tienen distinta cantidad de agua superficial en escurrimiento superficial. Y totalmente diferente, como vamos a ver, la distribución que tiene en la República Argentina. El recurso es extremadamente variada. En algunos lugares en exceso y en otros en defecto. Veamos acá, analizando esta imagen con las cuencas, ¿no es cierto? Después vamos a dar cuenta por qué hay ríos que tienen mayores caudales y otros tan exiguos caudales. Fíjense acá, esto, hiperhúmedo, 2.000, 2.500 milímetros de agua caída en un año en la zona de Misiones. Y también tenemos la pluviosidad en las cuencas que yo les decía, en las áreas que yo les decía sobre el oeste argentino, donde la masa de aire húmedo supera la cordillera y vierte en nuestro territorio. En esta zona, ¿se dan cuenta? Donde están las cuencas vertientes pacíficas, justamente. Y después fíjense el gradiente de precipitación. Ahora no recuerdo bien cuántos son, si son 100 milímetros cada 20 kilómetros, una cosa así, el gradiente de pérdida de precipitaciones en el sentido oeste-este en nuestro territorio. Y acá, las zonas rojas, 100 milímetros, 200 milímetros,
nuestra Patagonia y toda la zona cuyana, incluido Salta, Jujuy, y Catamarca y La Rioja, y bueno, y todo lo que sigue para abajo, ¿no? Mendoza, San Juan. Ahora, ¿de dónde viene el agua de los ríos de esas provincias? ¿De dónde vienen que viven del riego y de aprovechar el agua que viene de los ríos? Del derretimiento de las nieves, de las altas cumbres en la cordillera. Y pasando este degradé, nos vamos a las partes semiáridas, con un régimen de 700, 800, 600 milímetros, y llegamos a nuestra zona y la pampa húmeda en verde y nuestras provincias que están en el orden de los 1.100 milímetros anuales. Entonces, obviamente, los ríos que pertenecen a estas regiones tendrán caudales totalmente diferentes en magnitud a los ríos que se originan sobre las altas cumbres, digamos. Y acá tenemos, por ejemplo, seguramente Tucumán, y parte de Salta y Jujuy, son los valles fértiles en el medio de la estepa árida, y esta es la estepa patagónica, una gran planicie interminable. Bueno, bien, podemos referirnos a nuestras Islas Malvinas también, vertiente atlántica. ¿Y ahora cómo hago para bajar? Que no me da bolilla. ¿Qué habré hecho? A ver. Ahí está. Bueno, el número de estaciones de la red de mediciones hidrometeorológicas de la República Argentina tiene 365 estaciones en este momento. Ahora me acordé. Las que están en azul son las activas y las que están en rojo han sido suspendidas. Algunas suspendidas por superposición han sido reemplazadas por otras, y otras que han sido suspendidas en la zona de Río Cuarto, por ahí, no sé por qué, porque está, bueno, en Río Cuarto lo que pasa es que Río Tercero y Río Cuarto tienen los aprovechamientos hidroeléctricos que ya están regulando esos cauces en demasía, digamos, ¿no es cierto? Pero bueno, por alguna razón han sido sacadas de servicio. Pero estas estaciones hacen observaciones permanentes, en algunos casos diarias, y en otros casos, como son las estaciones de aforo, lo hacen sistemáticamente, y ya vamos a ver para qué. Pero, ¿qué es lo que están haciendo? Están tomando datos permanentemente, diarios, porque esa información es vital para el desarrollo de una nación. Porque ¿qué nos permite? Nos permite planificar el uso del recurso agua. El uso del recurso agua. Fíjense que estas observaciones, estas, por ejemplo, son estaciones donde se hacen mediciones sistemáticas, y esas pertenecen al río Chubut, por ejemplo, estas estaciones. Estas que están acá arriba, esta que está acá arriba, esta puede ser del río Colorado. A ver, el río Colorado, no, está más abajo. Está más abajo. Esta es del río Negro. Por ahí desagua el río Negro. Bueno, me cuesta retener la trayectoria de los ríos si no están marcados. Habría que superponer acá. Pero fíjense acá, en nuestra zona, de la zona húmeda de la República Argentina,
toda esta parte húmeda, la cantidad de estaciones meteorológicas, hidrometeorológicas que tenemos en servicio. ¿Por qué seguimos registrando? Porque acá hay pequeñas cuencas, a grandes cuencas, que tienen su propia problemática y los estudios hidrológicos nos permiten a nosotros resolver ciertos problemas si tenemos la información. Si no tenemos información, estamos más complicados para el diseño, por ejemplo, de un puente, o de una gran alcantarilla, o hasta de una simple alcantarilla. Tenemos que saber qué cantidad aporta una cuenca, un área determinada, delimitada por una divisoria de cuenca. Es decir, esa línea divisoria de cuenca quiere decir que lo que cae adentro de esa área va a escurrir por un cauce a la salida de la cuenca. Y si tenemos que proyectar una obra hidráulica, necesitamos saber cuánta agua va a pasar. No solo los volúmenes si queremos hacer un aprovechamiento, sino los caudales picos, que son los que ocasionan los problemas en los cauces. Bien. Bueno, vamos a analizar acá un poquitito, leyendo esto no hay que memorizar, hay que conceptualizar esta parte. Esto es introductorio, esto es introductorio, pero vamos a tener algunas cosas que son importantes. Fíjense ustedes, vertiente atlántica, simplemente, ¿no es cierto? Y en esta planilla, la cuenca del Plata, la cuenca del Plata con 22.000 metros cúbicos por segundo. La cuenca del Plata no incluye las vertientes de la provincia de Buenos Aires. ¿Y cuál es el caudal específico expresado en litros por segundo por kilómetro cuadrado? 7,1. Y fíjense ustedes, la provincia de Buenos Aires, vertiente atlántica, el río Colorado, que es vertiente atlántica, el río Colorado con 319 metros cúbicos por segundo módulo, contra 22.000 metros cúbicos por segundo en el río. ¿Qué ríos incluye esto? El Paraná, el Uruguay, el Paraguay, y el Salado, en menor medida aporta. Fíjense si esa magnitud la pudiéramos tener un poquitito más distribuida, sería beneficioso para nosotros. Y el total de la vertiente atlántica, 24.000, casi 500 metros cúbicos por segundo. Vamos a la vertiente pacífica. ¿Qué magnitud de caudales tenemos? 1.200 metros cúbicos por segundo. En términos porcentuales, la vertiente atlántica, el 95%, y redondeando, ¿no? El 95% del agua que escurre en la República Argentina es vertiente atlántica. Vertiente pacífica, el 4,7% nada más. Pero fíjense ustedes lo que es la pluviometría, la pluviosidad de esa zona. El caudal específico en litro por segundo por kilómetro cuadrado es 36,2. Mucho mayor que lo de cualquier parte de la cuenca vertiente atlántica, del Plata inclusive. En una pequeña área cae mucha precipitación y escurre muchos caudales en esa zona. Y las cuencas endorreicas, es decir, las cuencas cerradas, las que no tienen prácticamente un escurrimiento del 0,7% del total. Y que queda en esa área, no sale. ¿Estamos? Bueno, eso que nos está mostrando esta tabla
lo dispar, lo diverso que es la distribución en el espacio del agua superficial en nuestro territorio. Y vamos a hablar también de una parte que hablamos de nuestro territorio. Y me olvidaba de comentar, por ejemplo, el recurso agua en el mundo. ¿Cómo es el recurso agua en el mundo? Bueno, el 97% del agua que hay en nuestro planeta está en los mares y en los océanos. Es agua salada. Es decir, que agua dulce nos queda un 3% nada más. De ese 3% del agua que hay en nuestro planeta, el 78%, número redondo, están en los hielos continentales. El 78%. El 21% está bajo tierra, es agua subterránea. Estoy hablando de ese 3%. Y el 1% es agua de superficie, es agua superficial. Solamente el agua superficial es el 1% del planeta. ¿Somos nosotros bendecidos con nuestro río Paraná? Imagínense entonces lo que tenemos, y lo que tenemos y lo que pasa de largo hacia el océano. Bueno, el océano nos restituye porque las grandes masas evaporadas provienen del océano. Después los centros ciclónicos, anticiclónicos, el movimiento de las masas del aire en la atmósfera restituyen en forma de lluvia. Pero nosotros estamos dejando pasar 16.000, 18.000 metros cúbicos por segundo todos los días en la República Argentina de nuestro Paraná, en donde 12.000 o una menor magnitud se aprovecha en, ¿cómo es que se llama? Ayúdenme allá en la obra hidroenergética en sociedad con el Paraguay. ¿Cómo se llama? Ayúdenme, que está ahí, en Corriente. Yacyretá, profe. Yacyretá. No había forma, me salía Añacuá, que está escrito acá, Añacuá, que es un aprovechamiento sobre Yacyretá que se está haciendo en este momento. Yacyretá. Y el proyecto de Paraná Medio, que quedó encarpetado y al cual le dediqué unos cuantos años de mi vida, quedó sin decisión política de hacer, y ahora los ambientalistas se han impuesto y, digamos, en cierto modo es una obra gigantesca que necesita una inversión cuantiosa, y seguramente no se tomó la decisión política de construir. Hubiese sido un inmenso embalse que tendríamos compartiendo entre Santa Fe y Entre Ríos. Pero Entre Ríos creo que ahora hay una ley que nos impide hacer, ¿cómo es que se llama? Aprovechamientos hidroenergéticos sobre el río Paraná, o aprovechamiento puede ser hasta de la navegación, ¿no es cierto? Por eso se están estudiando ahora, cambiando el criterio de las obras hidráulicas de aprovechamiento, obras de aprovechamiento de muy baja altura para la generación de energía, pero en las zonas limítrofes entre Santa Fe y
y Corrientes. Bueno, el proyecto del Paraná Medio implicaba un inmenso embalse, se hizo una opción cuyo embalse era de menor capacidad y de menor superficie de afectación e incluso de menor altura, pero finalmente no prosperó esa opción, digamos, esa alternativa de proyecto, que no incluía el Paraná Medio. Había varios cierres escalonados aprovechando el río Paraná. Bueno, otra historia es eso. Esa es parte de la política, digamos. Y otro de los problemas que, como ustedes saben, tenemos en nuestro país es que, por ejemplo, Yacyretá, si hubiese sido bien administrado, tendríamos 3 Yacyretá como mínimo. Nuestro Yacyretá costó 3 veces o más veces el presupuesto original de obra. Pero bueno, ese es otro problema que no vamos a tratar en hidrología y obras hidráulicas. Bueno, ¿cuáles son las principales obras de aprovechamiento hidroenergético en servicio en nuestro país? Yacyretá, la parte argentina solamente, con 6.272 gigawatts hora año. Lo sigue Salto Grande, en la provincia de Entre Ríos, no muy lejos en capacidad de generación, también solamente la parte argentina. Piedra del Águila en Neuquén, que es un aprovechamiento del río de montaña. Piedra del Águila está sobre el río Limay, si mal no recuerdo, 6.000 gigawatt hora año. Las magnitudes energéticas no las manejo muy bien, pero bueno, es un problema mío. El Chocón en Neuquén, también 3.000. Futaleufú en la provincia del Chubut. Alicurá sobre el río Limay también. Planicie Banderita en Neuquén, pero en otra cuenca. Este es sobre el río Neuquén. El Limay y el Neuquén nos conforman el Río Negro, vertiente atlántica. Ahora, tenemos proyectos también en estudio de muchos años, como Corpus, Garabrí, el Cóndor Cliff, que no sé si se iniciaron estas obras sobre el río Santa Cruz, y la Barrancosa sobre el río Santa Cruz, ríos cordilleranos de caudales no muy grandes, pero como la ecuación de energía, como vimos en hidráulica, es gamma por Q por H, la potencia instalada en una obra no solo depende del caudal, sino de la altura potencial que se va a transformar en energía cinética, y esa energía cinética en energía mecánica girando los rodetes de una turbina. Bien, Profe, entonces, sí, Condor Cliff me parece que sí ya se está haciendo, al menos el sí, año pasado tuvimos una visita de obra virtual con un ingeniero que estaba trabajando ahí, pero ajá, como que iba lento igual el trabajo. sí, seguramente, en la Argentina va todo muy tranquilo. El Cóndor Cliff, sí, la Barrancosa me parece que no me acuerdo ahora. Pero Cóndor Cliff sí, porque le habían cambiado el nombre, no me quiero meter en ese tema. Pero este es el nombre original. Chigüido en el Neuquén, Añacuá en Yacyretá, que es la ampliación con una nueva central en sobre el brazo Añacuá. Caracoles sobre San Juan, que la verdad nunca lo vi, ni siquiera un folleto de los caracoles. Con el paso del tiempo vamos a ir viendo obras hidráulicas de aprovechamiento, y bueno, y ese ingeniero que le dio la charla
del Condor Cliff, ¿es un ingeniero profesor tecnológico? Nos dijo que se graduó de nuestra regional, pero me parece que no es docente. Ajá. Ah, bueno, como un aporte como exalumno lo habrá hecho. Sí, claro, seguramente. Ah, y lo hizo en esta materia. No, de hecho fue en la integradora en tecnología de la construcción. Ah, mira. Bueno, ahí vamos a ver si podemos hacer contacto para que nos enriquezca un exalumno de la facultad. ¿Eh? Bueno, entonces, por ser esta primera clase introductoria, ¿eh? Creo que ya es suficiente. No sé si alguna pregunta que pueda contestar o si María Inés ¿cómo? Eh, Vanessa. y Vanessa, sí. Hasta que me acuerde, va a tener que pasar varias veces que la tenga que recordar, porque soy más duro para acordarme. Y a la vejez viruela se me olvidan los nombres, hasta de gente conocida, que ando después llevando gordo, petizo, porque no me acuerdo el nombre. No hay problema. Este, Bueno, no sé, María Inés, si quiere aportar o decirle a los chicos algo más que no le quieran. diríamos la metodología que usamos para la parte de práctica, pero si quiere, dejamos un ratito a ver si quieren hacer preguntas sobre este tema y después pasamos a eso. ¿Hay alguna consulta, chicos, en particular sobre el tema que desarrollaron? Entendieron todo, eso es lo que pasa. Ajá. ¿Va a Bueno, subir el apuntecito al campus, profe? Esas son las preocupaciones de ellos. Yo no, lo tienen que buscar en la bibliografía primero. Nada, sí, ya le voy a ir subiendo, a medida que vamos pasando, le voy a ir subiendo los apuntes al campo. Tengo que entrar al campus todavía, así que vamos a ver. Espero que no sea un campus muy arado o árido. no, cualquier cosa lo voy subiendo yo. Sí, los chicos van a tener que tener un poco de paciencia porque nos agarran en un año con cambio de docente, entonces, y además acabamos de tomar evaluaciones la semana pasada con mucho trabajo y muchos alumnos, así que va a llevar un tiempo para que tengamos toda la documentación en orden, pero estamos trabajando en eso. El campus, bueno, lo tienen habilitado y lo que ven hay muy poco. A medida que vayamos avanzando, les voy a ir agregando los temas. Ahora tienen, lo que tienen en el campus hasta ahora es el programa de la materia, los contenidos. Yo ahora les voy a mostrar la planificación, que como le dijo Edgar, es tentativa, porque vamos a ir viendo en el avance de las clases cómo vamos con los tiempos. También otra distintivo de este año es la cantidad de alumnos. Siempre en hidrología hemos tenido 32, 36 alumnos y este año hay 58 inscriptos. Lo que hace también la Se necesidad de... enteraron los docentes que iban a tener, María Inés. Será eso. Dijeron, vamos a recursarlo alguno. Así que bueno, eso lleva también a que a lo mejor vayamos teniendo modificaciones. Yo le voy a compartir, no sé si brevemente, el cronograma como para repasar temas también. A ver si acá lo tengo. Inés, te consulto. Sí. ¿Hay alguna bibliografía que ustedes recomienden o va a ser todo con apuntes que nos van a subir ustedes? Eh, Sí, de la bibliografía, sí. Bueno, ahí donde tienen el programa hay un listado de bibliografía y además Edgar seguramente también le dará un listado de bibliografía complementaria a los apuntes.
Sí. Bueno, Espérenme un segundo que quiero buscar para compartirle. A mí también me van a tener que tener paciencia porque estoy más acostumbrada al Zoom. Quiero compartir acá el cronograma. Un momentito. Si no lo busco yo. No, acá lo encontré, lo estoy abriendo para compartirlo. Bueno. Si no, cualquier cosa le pido, a ver si se abre bien. ¿Ahí lo ven ustedes? Perfecto. ¿Se ve compartido? No sé por qué yo veo, bueno, no sé por qué me cambia. Bueno, fíjense ahí, quizá Se le cortó. Se le pinchó el sistema. sí. Bueno, y si no, implementen ustedes las clases prácticas por Zoom, Vanessa. ¿Me escuchás? Sí, sí, lo podríamos hablar. Sí, la idea era como unificar todo, teoría y Yo, práctica en una sola plataforma, más que nada para que los ¿sabés qué chicos... pasa? Yo lo que sucedió que en el apuro y la pandemia, a esta altura del año, el año pasado, fue un caos y Zoom no funcionaba bien. En principio tenía problemas, había que conectarse cada 45 minutos. eh, y digamos que me familiaricé para dar la clase nada más, porque, bueno, con los chicos hemos hecho algunas tareas por ahí, pero después la demanda horaria de tiempo para corregir era muy grande y no lo pude seguir con. Es práctico eso, tiene otras cosas, pero es una cosa más pesada. Pero bueno, si no lo comparto yo, podré, se lo voy compartiendo yo, Sí, seguro que sí, si lo tiene, sí. pero no sé cómo avisarle Ahora le voy a escribir. A por ver, eso. Decirle que intento yo por acá, a ver si lo podemos ver. No, no lo tengo yo. No lo tengo, vos sabés que, que me quedó en el mail. ¿Me escuchás, Vanessa?
Sí, en todo caso, si no lo busco yo. Bueno, el que me quedó guardado fue el que me mostró como ejemplo, el del 2020. Ahí está. Se cortó, Mariene. Tienen el micrófono apagado. Ahí está. Sí, se me cortó, se me fue de la reunión. Sí. No sé si alcanzó a ver la fecha entonces, lo que estaba compartiendo. No, porque vos sabés que yo, el que busqué yo, es el que me mandaste de ejemplo. Se ve que Ajá. todavía no guardé el de actual, el último. Lo quedó en el mail. Ah, bueno, así que no alcanzaron a ver la fecha, no se alcanzó a ver. No. Bueno, pero decíselo si te acordás más o menos. Sí, porque lo tenía, yo pensé que lo estaban viendo, entonces estuve hablando sola, me parece. Bueno, pero básicamente les decía que todo el primer cuatrimestre es la parte de hidrología y el 14 de junio es el parcial 1. Y ahí estaríamos terminando el cuatrimestre, porque después viene un feriado y ya pasamos a la mesa de julio, el 14 de junio. Y después, en octubre, haríamos el 25 de octubre, es el parcial 2, que ahí yo le decía el parcial de práctica. Y, y los que salgan bien en los dos parciales de práctica y el primero de teoría, teniendo un 6 como mínimo en cada uno de esos, van a pasar al examen de teoría oral para aprobación directa. Los que tengan que recuperar alguno de las pruebas de los parciales de práctica van a pasar al recuperatorio, que es el 8 de noviembre. Yo ese cronograma se lo subo. También les decía que todo el primer cuatrimestre es la parte de práctica de los temas de hidrología, y en el segundo cuatrimestre son los temas de obras hidráulicas, en donde vamos a estar viendo las obras de drenaje, el dimensionamiento de obras de drenaje pluvial, los drenajes sustentables que van a ser desarrollados por los alumnos en equipos y expuestos en clase. Y después va a haber la parte de diseño de vertedero y cuenco, y por último el análisis de los esfuerzos en una presa y la verificación de la estabilidad de la presa frente a esos esfuerzos. Sí. Y ahí estaríamos terminando con el año. ¿Qué significa toda la primera parte de hidrología? Es desde la delimitación como tema fundamental, porque vamos a ver también como primer práctico balance hídrico, para que ustedes vean todo lo que es esa temática, que la entiendan a través de un cálculo en un lugar específico. Y después los prácticos van a ir siendo una sucesión de prácticos para llegar desde la delimitación de la cuenca hasta determinar el caudal, por ejemplo, para el diseño de una obra a la salida de esa cuenca. Pero para hacer todo eso hay que ir viendo distintas partes de ese estudio hidrológico, que es desde el estudio de la cuenca hasta el estudio de las precipitaciones del lugar, cómo se analizan esas precipitaciones, y después con qué método calcular esos caudales. Todo eso es lo que vamos viendo en los distintos prácticos, lo vamos haciendo de forma secuencial, como sería en un estudio hidrológico donde uno tiene que determinar un caudal, por ejemplo, para diseñar una alcantarilla, o un puente, o cualquier otra obra, o porque uno necesita conocer el caudal para saber si esa zona se inunda, no se inunda. Bueno, para diferentes estudios hidráulicos, el primer paso es determinar caudales. Y eso es todo lo que vemos en el primer cuatrimestre. ¿Cómo vamos a organizar el tema de los trabajos prácticos? Esto también va a ser una readecuación este año por el tema que son tantos alumnos. Tenemos que readecuar las metodologías que veníamos usando. Entonces, en la parte de práctico, nosotros vamos a desarrollar los prácticos, una primer parte online, así en videoconferencia,
donde ustedes lo van a ir, en general usamos mucho las planillas Excel para poder ir haciendo los cálculos, entonces lo vamos a ir haciendo conjuntamente, vamos a ir controlándolo, que ustedes me digan los resultados, vemos si dio bien, si no llegan a ese resultado, ver por qué no llegan. Y después va a haber una parte que ustedes lo van a tener que terminar en forma de extra aula o a veces hacer ejercicio aplicado a otra cuenca en su domicilio, digamos, repetir ese procedimiento que hicimos en conferencia, repetirlo sobre otro ejercicio similar. Eso según el tema. Hay temas que dan para terminarse en videoconferencia, entonces después hacen otro igual. En los que tienen que terminar en la casa o los que repiten en su casa, nosotros les vamos a dar los resultados a los que deberían llegar. ¿Para qué? Para que ustedes se hagan una autoevaluación, o sea, ustedes tienen que llegar a ese resultado. Si ven que en el medio no entendieron algo, si ven que no llegan a ese resultado, hay algo que no está cerrando. Entonces ahí ofrecemos las clases de consulta, lo pueden hacer o depende de la envergadura de la consulta, pactamos un día de consulta o nos quedamos un rato después de la clase con determinado alumno con el que necesite consultar, o muchas veces evacuamos la consulta a través de los mails. A través del mail institucional nuestro nos mandan un correo y aclaramos a través de los correos. Cuando termina el cuatrimestre, cada uno va a entregar esa carpeta de trabajos prácticos, que ya van a estar corregidos por ustedes. O sea, no pueden no haber llegado al resultado. Ustedes tienen nosotros decimos a qué resultado tienen que llegar y a eso tienen que llegar, y si en el medio no llegaron, ya les digo, tienen que consultar, porque cuando entregan al final del cuatrimestre nosotros vamos a hacer un visado de los ejercicios, los cuales tienen que estar con los resultados que nosotros les dimos. Entonces, para los que, como les decía hoy Edgar, para los que les interesa regularizar y no van por la aprobación directa, van a expresarlo al momento de hacer los parciales, quienes se inscriben al parcial o quién va por la regularidad únicamente. Esa regularidad va a estar dada por la asistencia a clase, que nosotros la estamos sacando a través de la lista que nos da Caltins de los asistentes, y principalmente por la actividad de ustedes durante las clases. En las clases de teoría, a través de las intervenciones, por una consulta o cuando el docente le consulta a ustedes, digamos, esa participación que nosotros necesitamos para que también las clases no sean tan monótonas. Y en la práctica necesitamos mucho de la participación porque para saber que ustedes están entendiendo la resolución del problema y que lo están siguiendo. Digamos que en videoconferencia al docente a nosotros se nos hace mucho más difícil el seguimiento. Cuando nosotros estábamos en aula, estaban cada uno en su lugar o trabajando en grupo, nosotros íbamos pasando por los grupos y veíamos qué problema, entonces es distinto. Acá nosotros necesitamos que ustedes se manifiesten para saber que lo están siguiendo. Si vamos muy rápido y hay que esperar a alguno, lo hacemos, no hay problema. Esperamos, vemos, explicamos de nuevo, mostramos de nuevo, pero lo importante es que participen. Esa participación es muy importante al momento de decidir una regularidad, una posibilidad de aprobación directa. Después también lo que vamos a hacer para ver que van entendiendo son pruebitas diagnósticas cortas sobre conceptos que se aplican en la práctica. Entonces, con un Sócrates o con un cuestionario por campus, le vamos a hacer una prueba, a ver cómo harían para obtener, no sé, una precipitación media o alguna consulta conceptual, unas consultas, y hacemos unas pruebas diagnósticas que nos permiten saber si vienen entendiendo los temas y también tener una evaluación conceptual de ustedes. Eso es otro punto que interviene al momento de decidir la regularidad de un alumno. Y de saber, digamos, lo que nos importa para el que queda regular es que de alguna manera participó y que se lleva los conocimientos mínimos de la materia para que después ir a un examen final. Los trabajos prácticos
tienen todo una guía, cada uno tiene una guía que la cargamos en el campus. En este momento están ocultas porque las tengo que adaptar a las de años anteriores, pero una por lo menos en la semana anterior o 3 días antes ya están cargadas. En el campus sí ya tienen un compendio de fórmulas, tablas y ábacos que usamos para el desarrollo de los trabajos prácticos. Eso sí está visible, ya lo pueden descargar y tenerlo impreso, que siempre es mejor para el momento que están desarrollando los trabajos. Y en general se hace por cada clase el ejercicio de uno de los temas. Ya le digo, o sea, según la envergadura del tema se desarrolla completo o ustedes lo tienen que terminar extra aula. ¿Las guías tienen una nota o se aprueban o no? ¿Cómo no vas a entender, a escuchar bien? ¿Cómo? Si me podés repetir la consulta porque no escucho bien. Es que si la guía se aprueba con una nota, o sea, el TP se aprueba con una nota, o es aprobado o desaprobado nomás. Es aprobado o desaprobado. No lo tendrían que desaprobar porque ustedes va a estar autoevaluado por ustedes. O sea, no es admisible que lo desaprueben. Tienen que llegar a ese resultado. Y si no, por eso nos ofrecemos todas las consultas. Si bien, María Inés, el trabajo va a ser individual, Sí. ¿cierto? Pueden trabajar en equipo y deben aprender y acostumbrarse a trabajar en equipo, porque uno en la realidad, el día de mañana, no resuelve generalmente solo las cosas. Exactamente. Se comunica con sus pares, alguno que tiene la experiencia previa, siempre hay una evaluación, eso se llama coevaluación, es decir, me junto con un compañero de estudio o con varios compañeros de estudio y yo lo hice de esta manera, yo lo planteé de esta otra manera y llegué a este resultado, a mí me da, no me da. Es decir, esa interrelación ustedes tienen que hacerla necesariamente porque se tienen que sociabilizar. Es decir, todos los años nosotros hemos trabajado en la presencialidad en equipos de trabajo, como decía María Inés, 3 alumnos, 4 alumnos. Nunca faltaba que somos 5, entonces no se podían partir en 3 y 2 porque el número era grupo de A4. Entonces aparecía el grupo de 5, el grupo de 3, el grupo de 2 y el llanero solitario que siempre aparecía. Pero bueno, eso es así. Pero en realidad lo que tenemos que procurar es en compartir nuestras actividades de aprendizaje. Y más ahora en que los docentes estamos limitados para estar presentes junto a ustedes para resolver los problemas. Si bien la tutoría que se hace, porque realmente es tutoría la que hacen los docentes, sobre todo los docentes de práctica, con sus consultas, es de desear que no sean las consultas el timbre facilitador de decir, me trabé, toco el timbre, señorita, acá la lapicera no me escribe, no puedo continuar. No, van a ser ingenieros y los ingenieros tenemos que resolver, y muchas veces hasta no dormimos de noche cuando tenemos un problema, y máxime si los resolvemos solos. Cuando los resolvemos en compañía hay un diálogo, hay un intercambio de opiniones que fortalece ese desarrollo, que en el caso de ustedes sería su propio aprendizaje. Es decir, el trabajo va a ser individual, lo van a autocorregir ustedes en la autocorrección, la autoevaluación, porque las chicas le van a dar los resultados finales a los que tienen que llegar, y no solo eso, van a tener una actividad previa que es similar a la que tienen que desarrollar. Si tienen un inconveniente, tienen un fusible, sus compañeros, y de última, los docentes. Sí, es decir, sí, nosotros siempre resolvíamos en equipo, pero
Esto pensando que debido a la virtualidad o al aislamiento que está impuesto, es como que van a estar trabajando solo. Ahora, si trabajan en equipo de 3 o 4, lo informan, digamos, pero cada uno arma su carpeta de trabajos prácticos e informen que son integrantes del equipo conjuntamente con quienes son sus compañeros en la carátula. Ya van a ver que ahí también tienen en el campus un formato tipo donde tienen la carátula por si están integrando algún equipo. Y entonces también esas reuniones, por ejemplo, si ustedes se juntaron para resolver un ejercicio y los 4 tienen una duda, bueno, ahí hacemos la clase de consulta entre los 4. También nos facilita a nosotros el trabajo de guiarlos a ustedes. Es cierto, como decía Edgar, es deseable que lo hagan en los trabajos en equipo. Lo que sí no es deseable que lo haga una persona y los otros copien, ¿no? Porque bueno, eso va en desmedro del mismo alumno que después tiene problemas en los parciales. Sí, o en los finales. O en los finales. Así que son aproximadamente entre 12 y 14 prácticos en total. No son tantos, pero algunos son extensos. Y todos están aplicados a casos reales, para que a ustedes también se les haga más interesante y lo puedan visibilizar. Algunos son sobre cuencas no de Paraná, sino de Entre Ríos. Hay otros sobre cuencas de Santa Fe. Y no sé si, ahora no me acuerdo nada más que le tenga que decir. No sé si tienen más consultas, o Vanessa, si hay... Vanessa, el tema de los software. Vanessa es adscripta, que se las presento, yo soy la JTP de la cátedra y Vanessa es adscripta desde hace 2 años. Nos ha ayudado muchísimo la cátedra y sobre todo ha sido un apoyo nosotros enseñamos algunos de los software, por ejemplo en la parte de limitación de cuenca le hacemos una introducción, lo que es los sistemas de información geográfico, el QGIS, que permite delimitar cuenca y sacar parámetros de cuenca. O sea, primero lo vamos a hacer a mano para que ustedes lo puedan ver conceptualmente y después vamos a hacer una introducción, que ahí Vanessa es la que ha hecho el tutorial y conduce un poco la aplicación del software. Después hacemos lo que le indicaba hoy, que no sé si alcanzaron a escuchar, que es una introducción a los modelos hidrológicos con HMS, que también primero vamos a hacer como lo haríamos a través de los hidrogramas unitarios en forma manual, como haríamos para sacar un caudal, y después lo vemos cómo se resuelve a través de un modelo. Y también vamos a aplicar para el AppMulti, que es un software que nos permite hacer análisis de frecuencia de variables hidrológicas. Ahora quizás no me entiendan bien el tema, después vamos a ver qué es, y nos va a permitir construir curvas de intensidad, duración, recurrencia. En todos esos software lo trabajamos conjuntamente con Vanessa. Cuando estábamos en la presencialidad nos dividíamos para ir dando apoyo a los distintos grupos para el manejo de los software, y además Vanessa ha colaborado en la redacción de los tutoriales. Entonces Vanessa con anticipación le va a dejar a ustedes en el campus las instrucciones para tener ya cargado el programa que vamos a usar en la semana siguiente. Vanessa, ¿te acordás de decirle algo más? ¿Me está faltando? No, que yo me acuerde, no. Eso es básicamente. Como decía Marínez, todo lo referente tanto a los instaladores en principio de cada uno de los software y después, bueno, los tutoriales, todo eso va a estar subido al campus y bueno, a medida que vayamos desarrollando la parte práctica, bueno, lo vamos a ir viendo y bueno, contestando las consultas que sean necesarias. Siempre y hoy Edgar también lo dijo, cada vez que, si bien trabajar con un software es muy lindo y muy interesante, la idea es poder hacer
una comparación, por eso siempre la modelación en el software es sobre un caso ya visto en la práctica, si se quiere manualmente, para poder hacer las comparaciones y que cada uno pueda desde su punto de vista sacar las conclusiones al caso, que no quedarse solamente con el resultado del software, sino que también poder analizarlo, sacar una conclusión y aparte compararlo con, dicho de otra forma, como ver qué ventajas y desventajas puede haber en relación con lo que ustedes hicieron al principio, manualmente, digamos. Así que bueno, eso solamente. Próximamente, por ahí como instalar un software tiene esa parte de, por ahí que puede costar más o menos instalarlo en sus máquinas, por ahí vamos a hacer que ya una semana antes tengan el instalador. Si tienen problemas con la integración podemos resolverlo antes, cosa que cuando ya vengan a la clase ya lo podamos trabajar. El software es QGIS, la particularidad que tiene es que es libre, así que no van a necesitar problemas. Yo el primer año que yo estuve en la inscripción trabajábamos con ArcGIS, que es ArcMap, es un software también muy, muy potente, pero con la desventaja que bueno, no era libre y por ahí eso trae inconvenientes. La idea es que lo que desarrollen ahora lo puedan aplicar en su vida profesional, que les va a ser muy enriquecedor esa parte, por lo tanto es mejor que puedan utilizar un software de estas características y no tener que pelear después con un software que no puedan desarrollarlo completamente y tener un respaldo como corresponde. Así que bueno, eso solamente. Bueno, la mayor actividad se va a desarrollar a través de campus, o sea, vamos a dejar ahí las consignas y ustedes también al final del cuatrimestre van a cargar su carpeta de trabajos prácticos en una tarea que vamos a crear dentro del campus con una fecha establecida. ¿Qué más me quedaría? Creo que, no sé, alguna consulta, no me acuerdo ahora si había alguna otra cosa importante. Nosotros vamos a ir avisando cuando vayamos teniendo práctica. Ahora posiblemente la clase que viene daría la parte de balance hídrico con EGAR y después haríamos la otra clase, el otro lunes haríamos práctica de eso. Pero bueno, nos vamos a ir comunicando a través de campo y a través de mail. Ahí yo, mientras daban la clase de teoría, ya los cargué en el Teams a todos. Los que no tienen la cuenta institucional quedaron como invitados. Sería bueno, no son muchos, por suerte la mayoría tienen cuenta institucional, pero sería deseable que todos tengan cuenta institucional para beneficio de ustedes, porque les permite mejor actividad en el campus. ¿Alguna consulta? Yo quería consultar con respecto a eso de la lista porque estoy como invitado. Y justo creo que salí con la lista, o sea, justo cuando estaba la lista creo que se me salió algo de eso. Sí. Justo cuando te puse la lista te dieron la cuenta institucional. No, recién, ahora, hoy, cuando pasó la lista de Team, yo creo que no sé si se me salió se me cerró, y tuve que volver a entrar. Solo eso. Sí, no entiendo lo que me quiere decir. Bueno, nada. Nada, no, que si usted me pasó la lista o no. ¿Como en los presentes? Ajá. ¿Cómo es tu apellido? Sí, saco de nuevo la lista ahora y va a estar. Descargo ahora la lista de asistentes. Los que vayan teniendo, digamos que al momento no tienen lista, dirección institucional y la vayan generando. Si alguno no sabe, se queda ahora y le explicamos, pero a través de la Secretaría de TIC y a través de la página de la facultad descargan el formulario, pero bueno, si alguien no lo sabe, se puede quedar y le indico. Y los que lo vayan obteniendo, me mandan un mail
me mandan cuál es la dirección, así yo los agrego en este Teams con esa dirección institucional y pasan a ser miembro del equipo y no invitados. Profe, ¿Se pueden inscribir solo, Mariané? No sé, yo creo que no, que uno lo tiene que, ellos pueden ingresar con el link. Ah, bueno. Para aparecer en el listado, yo creo que uno lo tiene que ir agregando. Y aproveché ahora, mientras estaban en clase, los agregué. Ah, ¿se pueden inscribir solos? No lo sé, creería que no. Voy a preguntarle, creo que no. ¿Sí? ¿Quién hablaba? Martina. Ah, Yo tengo Martín. cuenta institucional, pero no sé por qué me invitaste con con el otro mail. Porque son el que estaba en el CISACAT. Claro. Ah, claro. Bueno, yo no te lo mandé recién por mail. Ah, bueno. Bueno, Listo. yo ahora te lo cambio. Martina Bien. Mignani, ya te conozco la voz. Sí, sí. Inés, te consulto. A mí, el mail de dónde lo sacaste, porque el del campus lo tengo mal. O sea, sé que está mal escrito. Yo lo saqué de CISACAT. A los mails los saqué de CISACAT. No recuerdo haber subido un mail así. Bueno. Pero el que esté cargado como invitado, ¿Estoy como invitada o no? No sé. Si no, te lo mando igual. ¿Catalina? A mí me parece que no está como invitada. Ah, bueno, te lo mando entonces. Pero ya te confío. Mándamelo al mail. Vale. Con mail institucional, por lo que yo veo, por eso no sé si ese es el mail al que te referís o cuál. Yo ahí en el del CISACAT para hidráulica me encontré hasta con el dato de, bueno, en Hotmail, Gmail, que es lo que te da el CISACAT. Ahí se fui cargando para hidráulica, y incluso dos que decían me olvidé. Ah, sí, yo tenía uno, no tengo. No te... Lo busqué después para mandarle hoy, después lo busqué en el campo, ese que me puso no tengo. Debe ser que decían que no tenía institucional. Pero bueno, es muy simple, se lo dan enseguida, así que el que no tiene, que haga la gestión. ¿Alguna consulta sobre la metodología de cátedra, sobre lo que quieran, alguna duda que tengan? Si hay que estudiar mucho, por ejemplo, sí, hay que estudiar mucho. Sí. Profe, una consulta. ¿Los recuperatorios son de los dos o de uno solo? El recuperatorio es final, es de todo. Pienso que, voy a prender la luz, pienso que lo que te referís, por ejemplo, si se puede salir mal en el parcial 1 y en el parcial 2. Exacto. Eso, no, eso no. No, ¿no es cierto, Edgar? Se puede salir mal en uno solo. No se recupera. Uno solo. Por eso hay una sola fecha recuperada. O sea, se recupera el 1 o el 2, en el que haya salido mal. La práctica, porque la teoría es total, es de todo. Porque en ese recuperatorio ya se finalizaría la aprobación directa. Claro. Profe, ¿Sí? o sea que el coloquio de teoría sería posterior a la fecha del recuperatorio. Claro. ¿Cómo? No, es cierto, los que salieron bien, suponete que saliste bien en los dos parciales, pasás, o sea, el parcial 1 va a ser teórico-práctico. El parcial 2 va a ser práctica nada más para definir si pasás a la posibilidad de aprobación directa. O que sea que el que salió bien en el 1 y en el 2 tiene coloquio de teoría después de eso, que sería la fecha de recuperatorio de práctica para lo que salió mal en el 1 o en el 2. El 8 de noviembre el recuperatorio, el que aprobó el parcial 1 y 2, ese 8 de noviembre va a empezar con la teoría, con el coloquio de teoría. Sí, yo no tengo acá el cronograma, pero digamos, a ver, ¿cómo sería la práctica? En la práctica, el parcial 2 se toma práctica. Las profesoras evalúan y me pasan a mí el listado de alumnos
que teniendo el primero aprobado, tienen la práctica del segundo aprobado y nos queda la teoría. Pero para darle cierre a la aprobación directa, la teoría es global, es globalizadora. Entonces yo la tomaría 1 o 2 días después, cuando las profesoras terminan de corregir, recién yo puedo evaluar. Bueno, en ese caso, evalúo 1 o 2 días después la teoría. Si la teoría está bien, tienen la aprobación directa. Si algún chico no le va bien, tiene el recuperatorio. A los pocos días sería el recuperatorio. Lo mismo que si le fue bien en el segundo, en la práctica, y tiene el primero colgado. Puede recuperar el primero, y si los dos están bien, yo le tomo la teoría en el recuperatorio y se aprueba directamente ahí. Sí, o sea, el 25 de octubre terminamos con la práctica y se define quiénes pasan a teoría, y si alguno salió mal en la práctica, hace recuperatorio de práctica el 8 de noviembre y después haría teoría. Entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre tendrían la teoría quienes hayan salido bien en los parciales. Claro. La regularidad la va a tener ya de hecho, que ya la tiene. Sí, por supuesto. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, si no hay más consultas, nos veríamos el próximo lunes, que empezaría con la teoría Sí. de lo que es ciclo hidrológico, balance hídrico, todo eso, Edgar, ¿no? Bueno, hoy hemos barrido el tema 1, es muy efectivo fue. Sí. Pero bueno, muy versado de todo eso. Pero bueno, ya le voy a pasar el apunte para que se quede tranquila y ¿cómo es que se llama? Siempre está preocupada por los apuntes. Y con los apuntes tienen un piso. Yo siempre digo, porque yo no puedo escribir un libro, no me da el piné para escribir un libro. Entonces le digo, guía, estos son los apuntes guía de teoría. Sí. Es un piso. Es lo mínimo Que, sí. claro. Tiene que complementarlo con los libros. Sí. ¿Estamos? Listo. Bueno. Sí, bueno, profe, gracias. Vanessa, María Inés, damos por terminada la primer clase entonces. Sí, Edgar. Bueno, un abrazo a todos. Bueno, gracias. Nos vemos, estamos en contacto. Adiós. Chao. Anden Chao, bien. profe. Chao, chicos, hasta luego.